Muy buenas a todos y todas, aquí estoy presente otra vez, yo soy Fernets y bienvenidos a una entrega más de los videos de estadística y probabilidad en el canal. Ahora bien, vamos a pasar de una sola vez con el tema porque es algo de teoría y hay que explicar bastante. El tema de esta ocasión es muestreo. Antes de comenzar hay que dar una pequeña definición a lo que es la muestra. Según recuerdan, en el primer video que se subió sobre todo este material, hablamos de la población y de la muestra. Entonces, la población es un todo, un universo, algo que se toma en general. Y luego tenemos la muestra, que es simplemente una extracción de alguna porción de ese todo o de ese universo. Entonces, población es un todo y la muestra es una parte. Y en los mismos videos, en siguientes entregas, hemos hablado de cómo obtener el tamaño, la cantidad adecuada de la muestra para alguna investigación o problema en particular. Ahora, si hablamos de muestreo, este es otro tipo de concepto. Porque sí, sabemos que muestra es una parte y sabemos cómo obtener la cantidad de individuos que formarán parte, pero no tenemos idea todavía de cuáles van a ser en concreto esos miembros, o de cómo los vamos a enlistar o cómo los vamos a básicamente obtener uno por uno, ¿no? Entonces ahí es donde entra el concepto de muestreo. Vamos a verlo. El muestreo, según lo que dice aquí, es una herramienta de la investigación que se encarga de determinar qué parte de una población o universo debe ser examinada con el fin de hacer inferencias sobre esa población. Entonces es simplemente un proceso de selección. Un proceso de selección de todos esos elementos que van a entrar en la muestra. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos dos tipos de muestreo principales. El probabilístico y el no probabilístico. Vamos a ver cada uno en detalle. Ok, vamos con los muestreos probabilísticos. En este caso hablamos de aquellos tipos de muestreo en los que cada individuo de una población tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Es como querer decir que todos tienen la oportunidad de ganar una posición en la muestra que se va a tomar para una investigación. Además se puede definir como aquellos muestreos en los que todas las posibles muestras de tamaño tal, tamaño n, tienen las mismas oportunidades de ser seleccionadas. En este caso ya hablamos de grupitos, ¿no? De que podemos decir que el grupo A tiene igual oportunidad de ser seleccionado para investigar que el grupo B, y lo mismo que el grupo C, y lo mismo que el grupo D, hasta llegar a cierta cantidad, ¿no? Pero todos esos grupos forman parte de la población de la que se quiere sacar alguna conclusión en nuestros trabajos. Entonces, veamos cuáles son esos métodos de muestreo. Los probabilísticos, claro. Tenemos el aleatorio simple, el sistemático, estratificado y por conglomeración. En el muestreo aleatorio simple se asigna un número a cada individuo que forma parte de la población. Luego de eso, utilizando cualquier medio, se eligen varios sujetos al azar, hasta que completen la cantidad de la muestra. Naturalmente para eso se utiliza la tabla de números aleatorios. Esa tabla la vamos a ver en próximos videos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para que se entienda mejor. Se asigna un número a todos los empleados de un sector de la empresa Z y se eligen 10 de estos números para obtener un grupo de 10 empleados, quienes serán sometidos luego a una prueba especial de control de calidad con el fin de determinar el rendimiento de todo el sector. En pocas palabras, aquí lo que se espera es que de la empresa Z solamente van a necesitar 10 personas que laboren ahí para hacer dicha prueba de control de calidad, pero para elegirlos lo que hacen ahí es asignar un número a todos los demás. Digamos que hay un grupo de 500 empleados en total en la empresa, entonces se van a ir enumerando del 1 al 500 y van escogiendo 10 números. Digamos que eligen a la persona con el número 75
Entonces, esa persona va a ser llamada para formar parte del grupo de 10. Luego, vuelven a elegir otro número y el que se escoge es el número 7. Entonces, la persona con el número 7 va a pasar a formar parte del grupo y así sucesivamente hasta llegar al 10º número, que bien podría ser el 4, por ejemplo. Entonces, esa persona ya sería la última en ser seleccionada. Ya teniendo el grupito de 10, se hace la prueba, se sacan conclusiones y luego se estima que el resultado que se obtuvo en esa prueba se va a obtener o puede obtenerse por medio de todos los empleados de la empresa Z. Ahora bien, vamos con el aleatorio sistemático. Se obtiene el valor K, el cual se define como el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Lo que decíamos antes, n mayúscula entre n minúscula. Y ese valor K va a ser una constante que a la hora de operar y de hacerlo paso a paso, como se verá después, se van a obtener como todos los números siempre de forma aleatoria, pero siguiendo un patrón de intervalos. Quiere decir que se seguiría el mismo intervalo para cada selección, ¿no? Luego, como pueden ver aquí, con la población previamente enumerada, se elegirá un solo número aleatorio que será el inicio, con la letra I minúscula, y este valor debe estar comprendido entre 1 y el valor K. Digamos que mi valor K es 6, entonces ese inicio I, ese valor I debe estar comprendido entre 1 y 6. O si en este caso K fuese 9, entonces sería comprendido entre 1 y 9. Y ese número que se seleccione se puede obtener con el muestreo aleatorio simple. A partir de ese valor I que se obtenga, que va a ser el primer valor del primer individuo de la muestra, los siguientes individuos a partir del segundo van a ocupar los siguientes lugares: I más K, I más 2K, I más 3K, hasta llegar a I más n-1K. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que, digamos que obtenemos como primer valor el número 2. Entonces el individuo con el número 2 va a entrar a la muestra, no hay problema. Pero ahora queremos saber los siguientes para una muestra total de 15 personas. Y nuestro valor K, digamos que es 5. Entonces, el segundo individuo de la muestra va a seguir el criterio de I más K. I es 2, como dijimos antes, y K es 5, 2 más 5 es 7. Entonces, el siguiente individuo va a ser el que tenga el número 7. Y luego, lo que se hace para el tercer individuo es multiplicar K por 2. Entonces, eso sería 5 por 2 es 10, más 2 son 12. Quiere decir que el siguiente individuo va a ser el del número 12. Para que se entienda mejor, una vez tengan la letra K definida, para que no se confundan con esto, lo único que van a hacer es ir sumando K varias veces. Porque, por eso decíamos intervalos, porque todos los demás valores que se obtengan van a ir de K en K, en K, en K, y así. Entonces, en el caso de que K es igual a 5, van a ir sumando 5 más 5 más 5, a medida que vayan obteniendo los demás individuos, ¿verdad? El siguiente más 5, el siguiente más 5. Y entonces, si se dan cuenta, cuando hayan hecho eso, todos sus individuos obtenidos van a tener una separación entre ellos de un valor de 5. Entonces, eso es lo único que harían, solo ir sumando K más K más K más K hasta llegar a su último individuo. Este de aquí es bastante confuso, el aleatorio estratificado. Vamos a leer detenidamente cada uno de estos. Se consideran categorías típicas diferentes entre sí que posean gran homogeneidad respecto a alguna característica. Por ejemplo, se puede estratificar según la ocupación, el lugar de residencia, el sexo, el estado civil, entre otros más. Cada estrato funciona de manera independiente, por lo que a cada uno de ellos se les puede aplicar un tipo de muestreo distinto para sacar los individuos necesarios que formarán parte de la muestra.
En este caso estamos hablando de que una vez se hayan agrupado varias personas o varios individuos de la población según alguna de estas características, por decir un ejemplo, entonces se va a obtener de cada grupo un tamaño distinto de muestra. Y todos esas muestritas que obtengamos de cada grupo se van a sumar para obtener la cantidad total de la muestra para toda la población. Y todos esos grupos iniciales, todos esos estratos iniciales y sus respectivas muestras se obtendrán a partir de la fijación. La fijación se le denomina así a la distribución de la muestra en función de los diferentes estratos. Aquí es sencillo de entender. La fijación simple es que a cada grupo o cada estrato le corresponde un número igual de elementos de muestra. Entonces, si tenemos 5 estratos de una población, entonces las muestritas que se obtengan van a ser iguales. O sea que cada muestra va a ser de 5 o cada muestra va a ser de 7. Quiere decir que de cada grupo se van a sacar 7 personas, sin importar el tamaño de cada grupo. Y en el proporcional, la distribución se hace de acuerdo con el peso o el tamaño de la población en cada grupo o estrato. Quiere decir, entre más grande sea el grupo o el estrato, mayor será la muestra que se va a obtener. Y si es menor, entonces la muestra va a ser menor, obviamente. Y se suman y se obtiene el tamaño total de la muestra. Ahora bien, habiendo explicado el estratificado, vamos a ver el siguiente, que ya es como bastante parecido, pero luego explicaré las diferencias. El aleatorio conglomerado. Las unidades muestrales se toman como colectivos, en este caso. Ejemplo, las escuelas, los hospitales, las empresas, etcétera, etcétera. Estos grupos se les llama conglomeraciones. Ahora, si los conglomerados son pequeños, entonces se toman todos sus elementos como parte de la muestra. Ahora, si los conglomerados son grandes, entonces hay que aplicar otro tipo de muestreo por cada uno de ellos, para obtener su tamaño indicado y no tener que ocuparlos a todos. Pero ahora bien, ustedes hasta este punto, si se logró entender bien el concepto, se preguntarán, ¿y el estratificado y el conglomerado no son lo mismo? Estamos agrupando, sí, es cierto. Cada una de esas poblaciones que entran en cualquiera de estos métodos de muestreo, ahí se van a dividir en grupos. Pero aquí hay varias diferencias fundamentales, eso lo veremos en esta siguiente diapositiva. La diferencia entre estratificado y conglomerado. Estrato es un grupo de personas dentro de una sociedad que se considera diferenciado del resto por tener un nivel socioeconómico semejante, más alto o más bajo que otros grupos. Entonces, aquí se explica de la siguiente manera, que tenemos los grupos de personas que pertenecen a una población o una sociedad, pero cada uno de los individuos que están dentro del grupo en particular son similares, son semejantes en una característica. Entre todos son iguales, pero entre todos los grupos hay una diferencia. Entonces, todos los que están dentro del grupo son iguales en algo, pero todos los grupos que están dentro de la población son diferentes. Espero se entienda de esa forma. Ahora, en el muestreo estratificado se tomarán individuos de todos los estratos o grupos formados, en función de la fijación que se utilizará, ya sea simple o proporcional, pero se van a tomar en cuenta todos los grupos. Si hay 5 grupos, se va a sacar muestra de 5 grupos, no de más, no de menos. Ahora bien, en el conglomerado ya es otra cosa. Es una mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza y a menudo contrarias. Aquí ya se puede definir de otra manera. Puede ser que sean iguales o distintos, pero siempre debe de haber un criterio de división de los grupos. Por ejemplo, estamos hablando anteriormente de escuelas y de hospitales. Tomemos de ejemplo las escuelas. Si queremos dividir, digamos, en un departamento de El Salvador, poblaciones de todas las escuelas que hay en el departamento, entonces se van a tomar así los grupos por cada escuela que exista ahí mismo. Y lo interesante es de que en cada escuela hay alumnos, ¿no? Pero
hay una diferencia notable entre todos o la mayoría de los alumnos. Igual pasa en la otra escuela, igual pasa en otra escuela que está en el departamento cerca, igual pasa en otra, y así. Pero lo único en común es que lo que se está tomando para la investigación son escuelas. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya entra en la categoría de conglomeración. Como les digo, esto es básicamente de analizar cuál de los dos muestreos va muy bien de acuerdo a cómo se relacionan los individuos y los grupos que se forman. Ahora, en el muestreo conglomerado no se tomarán individuos de cada grupo, sino que solo de unos cuantos grupos previamente seleccionados. Aquí los pasos cambian, digamos que tenemos otra vez los 5 grupos que ya son conglomerados. Tenemos los 5 grupos y solamente queremos elegir 2 o queremos elegir 3. Y de esos 2 o de esos 3 se van a tomar la muestra. Y los que queden, pues ahí se dejan. Volviendo al ejemplo de las escuelas. Digamos que hay un total de 30 escuelas. Por decir algo, es un número exagerado para una investigación, hasta cierto punto. Pero de esas 30 escuelas solo queremos elegir 10 o solo queremos elegir 8. Y de esas que se elijan, de ahí se va a tomar la muestra. Ya las que resten, las otras 20 o las otras 22, se quedarán ahí. No tendrán oportunidad de que se les seleccione algún alumno. Y por último, para finalizar esta presentación, voy a explicarles sobre los muestreos no probabilísticos. Aquí básicamente es lo opuesto de lo que se explicó al principio. Aquí no hay iguales oportunidades para los individuos que están en la población. Los que se seleccionen en ese momento son los que van a entrar y los demás ni siquiera sabrán de que se han seleccionado a parte de su población para alguna investigación. Se entiende mejor con los siguientes métodos que están aquí. Estos son los principales. Puede que haya otros por ahí, pero no siempre se suele utilizar este tipo de métodos. Veámoslos bien. Accidental. Aquí el investigador elige a los individuos que se encuentren cerca, sin atender ningún criterio ni principio previamente establecido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un reportaje, cuando hay reportajes en las noticias, agarran a alguna persona al azar de las cercanías del lugar para poderle hacer unas preguntas, y esas personas salen hablando, dando su opinión sobre la noticia que se está realizando en ese momento. Esas personas cuentan como muestra de la población que está involucrada en la noticia, por decir un ejemplo, ¿no? Ahora, hablando de el tipo de muestreo no probabilístico por cuotas, aquí se le facilita a un entrevistador el perfil de las personas que deben ser entrevistadas, y varias de ellas son seleccionadas y cumplen con el perfil buscado. Aquí mencioné entrevistador, podemos tomar de ejemplo al departamento de recursos humanos de alguna empresa tal. Entonces, lo que hacen ahí es recibir los currículums, por ejemplo, o recibir las hojas de vida de las personas que quieren aplicar a una vacante que está en la empresa. Entonces las tienen que entrevistar y deben de pasar por un proceso de selección. Y al ser entrevistadas, las personas a cargo de ello van a elegir a quienes les parezcan aptos o aptas para la vacante de empleo. Ahora pasemos con el intencionado. Se basa en una buena estrategia y buen juicio del investigador, o sea que queda a su entero criterio elegir a los individuos para su muestra. Aquí ya este es como más rápido, podría decirse, porque tenemos la población, ¿verdad? Y lo que haría el investigador es simplemente decir, bueno, los reúne a todos, reúne a buena parte de esas personas que va a investigar, y lo que hace es simplemente decir, tú vienes conmigo, tú también, y tú también, y así, ¿verdad? O sea, los va seleccionando así de una sola vez, sin importar a quiénes agarró. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho por verlo. Si les gustó, no olviden dejar su like y su comentario si tienen alguna duda o sugerencia. Y también suscríbanse al canal para estar atentos a cualquier notificación de algo nuevo que suba. Para lo mismo también pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, sobre todo Facebook, que ahí es donde paso más activo. Los links estarán siempre en la descripción. Así que bueno,
Mucho gusto, espero que les haya encantado este material. Yo soy Fernets y como siempre, hasta en otro video. Hasta la próxima. Adiosito.